voy a pasar. Así que esto, ahí está. Igual. Y vamos a empezar con cerebelo. Si por algún motivo se cortara alguna cosa o no esté funcionando, me hacen saber, ¿ya? Bien, empecemos con cerebelo. El cerebelo es esta estructura que estamos viendo acá atrás. Es bastante hermosa, también es llamada el árbol de la vida. Y en ubicación podemos observarla acá, ¿no? En este corte. En este corte sagital podemos ver, ¿no?, una visión más lateral, donde podemos observar que el cerebelo está por debajo de lo que es los lóbulos occipitales del cerebro. También por delante vamos a poder observar lo que es el tronco encefálico, que ya han debido ver y avanzar. Y bueno, en esta parte trasera e inferior podemos observar lo que es el cerebelo, ¿no? Entonces vamos a verlo más de cerca. Bien, el cerebelo va a estar separado de los lóbulos occipitales del cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar separado? Va a estar separado a través de este tejido que va a ser formado por la dura madre. Ya cuando hemos hablado de meninges, han debido llevar, ¿no?, las 3 meninges: dura, aracnoides y pía madre. Bueno, la dura madre se va a extender y va a formar esta tienda. Y esta va a ser la tienda del cerebelo, que va a separar, como podemos ver, los lóbulos occipitales del cerebro del cerebelo. Y exactamente aquí es donde va a encajar el cerebelo. Bien, el cerebelo va a tener una prominencia en su cara superior y anterior, como podemos ver acá, ¿no?, que va a ser el vermis. Entonces, esta prominencia va a separarnos en 3 regiones. El vermis, que va a ser la región central, y 2 hemisferios: hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Okay? Entonces vamos a poder observar estas 3 regiones en lo que es el cerebelo. Discúlpenme un segundo, vamos a aceptar a algunas personas que quieren entrar. Bien, sigamos hablando de cerebelo. Entonces, como hemos dicho, va a estar separado del cerebro por la tienda del cerebelo, que es una ampliación, una estructura que sigue y que es originada gracias a la dura madre. Entonces, ¿de qué se va a encargar el cerebelo? ¿Por qué es tan importante? Porque va a regular lo que es el equilibrio, principalmente, la coordinación de movimientos y también el tono muscular. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tono muscular? Por ejemplo, ahora todos deben estar sentados o en alguna posición. Yo supongo que todos están sentados. Por ejemplo, yo estoy sentada y la tonicidad de mis músculos, o sea, el estado de contracción de los músculos, por ejemplo, ahora que estoy sentada, eso es llamado el tono muscular. Va a ser más entendible cuando hablemos un poco de la aplicación clínica, ¿ya? Pero por ahora tenemos que decir que en general las generalidades del cerebro, del cerebelo, son que esta estructura está encargada de el tono muscular, el equilibrio y la coordinación de los movimientos. De movimientos bastante complejos, por ejemplo, el caminar, el correr, el escribir y todo lo que implique una coordinación de muchos músculos, que en la mayoría son voluntarios, entonces van a estar coordinados por lo que es el cerebelo. Sí, tal vez una persona sea capaz de realizar estos movimientos, pero si algo falla en el cerebelo por alguna razón patológica, entonces esos movimientos van a estar todos descoordinados. También decir que el cerebelo va a tener ciertas medidas, ¿no? 8 a 10
en sentido de superior e inferior de 8 a... en sentido transversal es de 8 a 10 centímetros, en sentido vertical es 6 centímetros y un espesor de 5 centímetros. El peso, que es un dato bastante importante que memoricen, es de 140 gramos. Ahora sí, vamos a pasar con la configuración externa. En la configuración externa vamos a poder ver estas fisuras o cisuras, mejor denominadas. En esta otra imagen también podemos verla, porque el cerebelo en su configuración externa va a presentar estos pliegues, ¿ya? Que son denominadas las cisuras o también denominadas fisuras. Entonces van a existir las siguientes, ¿no? Como vamos a ver. Pero antes de eso quiero hablar de los pedúnculos cerebelosos, porque como vemos en esta imagen, les decía que está relacionado en la parte más delantera con lo que es el tronco encefálico. Entonces este cerebelo va a tener 3 pedúnculos. Los pedúnculos pueden asociarlos como que los pies que van a sujetarlo a lo que es el tronco encefálico y lo van a conectar, ¿no?, al cerebelo con el tronco encefálico. Entonces el pedúnculo superior, que está en alta relación con lo que es el mesencéfalo, el pedúnculo medio, que podemos verlo acá, y el pedúnculo inferior, que van a estar en relación con lo que es el pedúnculo medio con el puente y el pedúnculo inferior con lo que es la médula oblongada. Entonces esa va a ser la relación que va a tener con el tronco encefálico. Ahora sí, vámonos a las cisuras. Primero hay que hablar de la cisura prima, que es esta que vemos en color celeste. Esta cisura prima es importante porque va a separar lo que es el lóbulo anterior del cerebelo con el lóbulo posterior. Va a separar a estas estructuras, Acá podemos verlo que han pintado cada uno de los lóbulos, porque hay 3 lóbulos. Un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, y este es el lóbulo flóculo nodular. ¿Por qué flóculo nodular? Porque va a tener 2 flóculos, estos son denominados los flóculos, y este es el nódulo. Entonces por eso se denomina el lóbulo flóculo nodular. Ahora, ¿qué cisura o fisura va a separar el lóbulo anterior del lóbulo posterior? Va a ser la cisura prima, que podemos observarla acá con color celeste. Luego tenemos otra cisura, que es la cisura postero-superior, en color verde. Luego tenemos más abajo, tenemos esta cisura, que es la cisura horizontal. Luego tenemos la cisura prepiramidal. Y por último, nos hablan de una cisura posterolateral. Este igual es bastante importante porque la posterolateral, que la hemos trazado acá con este color amarillo medio naranja, va a separar lo que es el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular. Ahora, ¿por qué se hace esta distinción de lóbulos? Porque cada lóbulo va a tener ciertas funciones distintas. El lóbulo anterior va a estar en relación con el paleocerebelo, y el paleocerebelo va a encargarse del tono muscular. El lóbulo posterior va a estar en coordinación con el neocerebelo, entonces se va a encargar de la coordinación de los movimientos, o también denominada la coordinación motora somática. Y por último, el lóbulo flóculo nodular, que se dice que en cuestión de aparición, porque no habíamos estado en constante evolución y el cerebro de hace millones de años de un humano no es igual al que ahora tenemos cada uno de nosotros, por eso se denomina que este lóbulo flóculo nodular pertenece al arquicerebelo y está encargado del equilibrio. Entonces estos nombres en realidad a qué están relacionados, qué parte de cerebelo sea, arquicerebelo, paleocerebelo o neocerebelo, están en relación a la evolución. Por eso se denomina una división filogenética, ¿no? Porque está en relación a cuando aparecieron. Por ejemplo, el arquicerebelo es el más antiguo,
paleocerebelo es más o menos, va después su aparición es después del arquicerebelo, y por último el neocerebelo, que es el más nuevo, podríamos decir. Simplemente para que se acuerden, ¿no? Porque en realidad lo que ustedes deben saber son las funciones. Entonces, lóbulo anterior se encarga de tono muscular, lóbulo posterior se encarga de la coordinación y lóbulo flóculo-nodular se encarga del equilibrio. Bien, ahora tenemos que ver también los lobulillos. Si hiciéramos un corte sagital en el cerebelo, podríamos ver esto de acá, ¿no? Estos lobulillos son denominados. Por eso es que se le denomina también al cerebelo el árbol de la vida, porque tiene estos lobulillos, o folios también son denominados. Simplemente son estas segmentaciones que podemos ver, que aquí las vamos a ver que cada una de estas segmentaciones tiene su propio nombre. Por ejemplo, aquí vemos la língula, este es el lobulillo central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide, este se denomina pirámide, úvula y nódulo. Ahora, los nombres que tienen no corresponde a las funciones, ya simplemente son nombres que alguien les ha puesto, les ha denominado de esta cierta forma, ¿no? Entonces, lo importante de saber estos, porque es una segmentación de la parte central de lo que es el cerebelo, que ya hemos visto que se denomina vermis, ¿no? Lo importante de saber estos nombres es que esta es una pregunta que sí o sí entra en los exámenes, porque a veces te preguntan, por ejemplo, el declive empecemos con el culmen. El culmen, ¿entre qué cisura se encuentra? O sobre qué cisura se encuentra, sería sobre la cisura prima o primaria, ¿no? Y así van preguntando. Entonces, por eso es importante memorizarse esta parte de la segmentación del vermis, ¿no? Simplemente de superior a inferior podemos denominar la língula, lóbulo central, culmen, declive, folio, tuber, pirámide, úvula y por último nódulo, ¿ya? Ahora, a los lados igual va a haber cierta segmentación. Entonces, este va a ser denominado el lobulillo cuadrilátero anterior o lobulillo anterior. Este es el posterior, lobulillo posterior, semilunar superior, semilunar inferior, grácil, bigástrico y amígdala. Y esos serían, ¿no?, todas las segmentaciones, tanto del vermis como de los hemisferios. Igual, por ejemplo, la fisura horizontal separa dos lobulillos, ¿no? El lobulillo semilunar superior y el lobulillo semilunar inferior. La cisura prima separa el culmen del declive. Una de las siguientes cisuras separa el culmen del declive. Ustedes ya saben qué es la cisura prima. Entonces, así, esa es la modalidad en la que entran algunas preguntas sobre el cerebelo, ¿no?, y los lobulillos. Ahora, vámonos a la configuración interna. Entonces, si le hiciéramos otro corte para ver la estructura interna del cerebelo, podríamos ver esto. Como podemos ver, el cerebelo va a tener una corteza de sustancia gris y también va a existir sustancia gris en el interior, donde va a presentar lo que son estas estructuras, que son los núcleos. Va a existir, por ejemplo, acá podemos ver, estos dos son los núcleos del techo, o también denominados el núcleo del fastigio. Estos otros dos que podemos ver que están más laterales son los núcleos globosos, como podemos observar. Luego tenemos el núcleo emboliforme y por último, más lateral y exterior, tenemos el núcleo dentado. Entonces, la sustancia gris se va a presentar a manera de corteza en la parte externa de lo que es el cerebelo y también como núcleos en la parte interna. Y todo esto que vemos por acá es la sustancia blanca.
la sustancia blanca va a conformar la médula del cerebelo. Así que primero vamos a hablar un poco de la corteza, ¿no? Pero antes de ver corteza también tenemos que saber que está esta otra división del cerebelo, que esta división es una división más funcional y también corresponde a la división filogenética, ¿no? Entonces acá tenemos la región del vermis, es una región vermiana, luego tenemos la región paravermiana y por último la región lateral. Y cada una de estas regiones corresponde a ciertos núcleos. Por ejemplo, la región vermiana va a corresponder a los núcleos del techo y va a conectar con algunos núcleos vestibulares. La paravermiana va a corresponder a los núcleos emboliformes y también núcleos globosos y al núcleo rojo. ¿Ya? Va a conectar con el núcleo rojo. Luego las regiones laterales o las regiones de los hemisferios van a corresponder a los núcleos dentados y también al núcleo ventral lateral de lo que es el tálamo óptico. Con ese va a conectar, ¿ya? Y igual, la región vermiana va a corresponder al archi o el arquicerebelo, que es encargado del equilibrio, mientras la región lateral va a estar en relación al neocerebelo, que se va a encargar de la coordinación de movimientos, y la paravermiana al paleocerebelo, en relación al tono muscular. Bien, ahora sí hablemos un poco de la corteza. Si a la corteza le hiciéramos un zoom, vamos a poder ver las siguientes capas. Son 3 capas. La capa más externa va a ser la capa molecular, que podemos observarla acá. La capa media o la capa de las células de Purkinje, porque las células de Purkinje, como podemos ver, están presentes en esta capa media. Y por último la capa más interna, que es la capa granulosa. Vamos a poder ver estas células granulosas. Entonces vamos a hablar de cada una de las capas. La más externa hemos dicho que es la molecular, ¿no? En la molecular vamos a poder encontrar 2 tipos de células. Aquí podemos verlas. En verde tenemos a las células estrelladas y en celeste tenemos a las células en cesta. Estrelladas porque, como podemos ver, parecen unas estrellas, y en cesta por sus ramificaciones, ¿no? Que parece una cesta. Luego, en la capa media o capa de las células de Purkinje vemos estas, ¿no? Que son las células de Purkinje, que tienen esta característica de ser muy ramificadas y presentar en sus dendritas distales lo que son gémulas. Las gémulas simplemente son las espinas que presentan las dendritas distales de la célula de Purkinje. Entonces va a presentar estas acá, ¿no? Como espinas, que son las gémulas. Bien, y sus axones también, esa es una característica de las células de Purkinje, que sus axones van a ser las únicas ramificaciones efectoras. ¿Ok? Entonces eso también es importante que lo sepan. Creo que alguien más quiere ingresar. Esperen un ratito. Bien. Entonces sigamos hablando de la corteza. Luego tenemos la capa granulosa, que es donde más se encuentran, más elementos celulares se encuentran. Se denomina capa granulosa porque vamos a encontrar este tipo de neuronas, que son neuronas multipolares, que parecen unos gránulos, ¿no? Por eso se denomina capa granulosa, por estas células granulosas. Luego observamos también las células de Golgi, que podemos ver que también tienen una forma bastante característica. Igual son células multipolares con dendritas bastante extensas y ramificadas, ¿no? Como podemos ver. Son células de Golgi tipo 2, ¿ya? También vamos a poder encontrar lo que son las fibras, 2 tipos de fibras. Una fibra que es denominada la fibra musgosa y otra que es denominada la fibra trepadora, porque
como pueden observar, va a subir y trepa, ¿no?, hacia lo que son las células de Purkinje para conectar con estas y hacer sinapsis. Ahora, algo importante es hablar del complejo glomérulo cerebeloso. A esta altura va a existir una unión entre lo que es las células granulosas, células de Golgi y también esta fibra que vemos, que es la fibra musgosa. Acá lo podemos ver. Este va a ser denominado el glomérulo cerebeloso. Simplemente va a ser esta unión, ¿no?, de las dendritas de la célula granulosa, células de Golgi tipo 2 y fibra musgosa. Entonces eso es el complejo glomérulo cerebeloso. Bien, ahora vamos a ver un poquito más de las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Aquí vemos, estas son las fibras musgosas, como podemos ver acá. Estas fibras musgosas, es importante saber que este tipo de haces o este tipo de vías nerviosas van a terminar siendo fibras musgosas. Entonces, ¿cuáles van a ser? Va a ser el haz espinocerebeloso, cúneo cerebeloso, retículo cerebeloso y ponto cerebeloso. Todas estas vías o haces van a terminar en fibras musgosas, ¿ya? Luego tenemos las fibras trepadoras, que, como les decía, estas fibras van a subir y van a hacer sinapsis con una sola célula de Purkinje, ¿ya? ¿Y de dónde proceden? De la oliva vulvar. Estas ambas fibras, tanto las musgosas como las trepadoras, van a terminar siendo amielínicas, porque terminan en lo que es la sustancia blanca, ¿no?, que no contiene mielina, como ustedes sabrán. Entonces eso es importante. Bien, ahora hablemos de los fascículos espinales, ya que estamos hablando también de sustancia blanca, ¿no? Los fascículos espinales, quiero que entiendan que fascículo siempre va a ser la vía, por ejemplo, acá podemos verla, ¿no?, está con colores, la vía de conducción del estímulo y también de las respuestas, ya que puedan darse en el sistema nervioso. Ahora, van a existir tanto fibras aferentes como eferentes. Las aferentes van a ser, por eso me gusta bastante este término, las que provienen, ¿ya? Las aferentes siempre van a ir de niveles más bajos a niveles más altos, hablando del sistema nervioso central. Por ejemplo, aferentes van a venir desde los receptores, por ejemplo, si es una vía puede ser sensorial, por ejemplo, los receptores que son los glóbulos oculares, hacia lo que es el cerebro, ¿no? Toda esa información va a recorrer esa vía, entonces por eso se denomina aferente, porque va a provenir de cierto lugar hacia cierto lugar. Mientras que las fibras eferentes se van a diferenciar porque las eferentes van a terminar en cierto lugar, van a provenir de lo que es el cerebro y van a terminar en ciertos niveles más bajos, ¿no?, en los lugares donde tengan que realizar alguna acción. Entonces esa es la diferencia entre aferente y eferente. Por ejemplo, el fascículo espinal va a tener fibras aferentes y fibras eferentes, como podemos ver, ¿no? En rojo van a estar lo que son las aferencias y en verde las eferencias, ¿ya? Entonces, en aferencias, todas estas en rojo están proveniendo de los receptores de los órganos tendinosos de Golgi. Seguro han debido leer en algún lugar para su examen, en generalidades, ¿no?, de estos temas, que los órganos tendinosos de Golgi son aquellos que se encuentran en las uniones entre tendón y músculo. Entonces van a estar encargados de la sensibilidad propioceptiva inconsciente.
sensibilidad propioceptiva inconsciente. Entonces, de esos receptores van a venir. Luego van a poder diferenciarse dos fascículos, o aquí le denomina vías. Una vía espinocerebelosa cruzada o anterior y una vía espinocerebelosa posterior o directa. A esta le denominan cruzada porque en esta gráfica tal vez no se puede ver con claridad, pero en cierto trayecto más inferior va a sufrir de un cruzamiento, ¿ya? Digamos, si estaba a la derecha se va a entrecruzar hacia la izquierda, si estaba a la izquierda hacia la derecha, y por eso se denomina cruzada. Y bueno, estos dos, tanto el fascículo espinocerebeloso directo como el cruzado, van a llegar a niveles más superiores y acá, a este nivel. Este es un dibujo de lo que representa el cerebelo, ¿no? Hacia los núcleos. Tanto los núcleos globosos como los núcleos eboliformes. Y también cierta porción, la porción postero interior del núcleo dentado, ¿ya? A todos esos van a llegar y van a también llegar a niveles superiores, que en esta gráfica tal vez no se puede ver, pero sí se ve la llegada hacia los núcleos globosos y eboliformes, ¿no? Aquí tenemos, este es el núcleo, representa el núcleo emboliforme, y estos de acá más posteriores a los núcleos globosos. Ahora, las fibras eferentes van a provenir, ¿no?, de lo que es la corteza cerebral hacia niveles posteriores, pasando por lo que es el tálamo, el núcleo rojo y los núcleos igual globoso y emboliforme hacia niveles mucho más inferiores, ¿no? Lo importante de esto es que el fascículo espinal como tal va a encargarse del tono de los músculos extensores y del equilibrio postural, ¿ya? Porque como ya hemos visto, toda esta región, que es la región paravermiana, está en relación al paleocerebelo. Entonces eso es lo más importante. Ahora vamos a ver el fascículo vestibular. El fascículo vestibular, todo va a iniciar acá, en donde van a percibir el estímulo, que va a ser en el sacúlo, utrículo y los conductos semicirculares. Todo esto representa oído interno, ¿no? Entonces esos estímulos van a ser llevados a través del ganglio vestibular hacia el nervio vestibular, hacia lo que son los núcleos vestibulares que podemos observar acá, y luego van a ser llevados hacia el lóbulo flóculo nodular, que hemos dicho que pertenece al arquicerebelo, y el arquicerebelo está encargado del equilibrio. Entonces van a haber ciertas fibras que van a pasar directamente hacia lo que es el lóbulo flóculo nodular, pero va a haber otras fibras que se van a desviar hacia los núcleos vestibulares, ¿ya? Entonces eso representa en esta gráfica. Y bien, ahí en el lóbulo flóculo nodular, algunas células de Purkinje van a conectar con lo que son los núcleos del techo, ¿no?, que están más o menos a este nivel. Y todo eso va a salir por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya?, que es una estructura del cerebelo, ¿no?, que conecta con el tronco encefálico, y así van a poder llegar hacia niveles superiores. Entonces eso también es lo más importante, lo que vemos acá, ¿no?, que conecta con el lóbulo flóculo nodular y está encargado este fascículo vestibular del equilibrio. Ahora vamos a ver por último el fascículo cortical. Se llama fascículo cortical porque va a provenir desde lo que es la corteza, ¿no? Va a estar en relación con estos. Como podemos ver, aquí hay tanto una vía eferente y una vía aferente. Entonces todo empieza en los pedúnculos cerebelosos medios, luego de ahí suben hasta la corteza, ¿no? Primero acá,
pedúnculos cerebelosos medios, luego la corteza del neocerebelo, el núcleo dentado, que están a este nivel, ¿no? En esta gráfica lo tenemos coloreado de azul, es el núcleo dentado. Entonces el núcleo dentado pasa a hacer una decusación. Decusación, por si acaso, es un entrecruzamiento que es importante que conozcan. ¿Por qué? Porque esta decusación también tiene otro nombre, ¿no? Que es la decusación de Wernicke. Entonces, esta decusación va a ser a nivel del pedúnculo superior. Y luego de ahí se van a ir hacia lo que es a este nivel el núcleo rojo, y más arriba podemos ver al tálamo óptico, exactamente al núcleo ventral lateral del tálamo óptico, y luego a la corteza, ¿no? del cerebro. Entonces eso es lo importante. Lo más importante es saber que el fascículo cortical está en relación al neocerebelo, que se va a encargar de lo que es el tono muscular, ¿no? Y también esta decusación, la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, o también denominada la decusación de Wernicke, creo que esto está mal escrito, un error de typeo, pero es la decusación de Wernicke, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿ya? Ahora, por último, para hacer como que un resumen, aquí tenemos la división de los lóbulos, ¿no? El lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular. Entonces, para ya resumir de todo lo que hemos hablado, el cerebro va a tener 3 funciones que van a estar en relación a sus lóbulos, ¿no? El lóbulo anterior va a estar en relación con lo que es el paleo-cerebelo. El lóbulo posterior va a estar en relación con lo que es el neocerebelo, y el lóbulo flóculo-nodular con lo que es el archicerebelo. Entonces este se va a encargar de la regulación del tono muscular y coordinación de algunos movimientos voluntarios, ¿ya? Pero más que todo el tono muscular. Luego, el lóbulo posterior va a estar en relación a la coordinación del movimiento, ¿ya? Y por último, el arquicerebelo o el lóbulo flóculo-nodular va a estar en relación a el equilibrio y control de los movimientos, ¿ya? ¿Control de qué movimientos? Los movimientos de los ojos. Y ahora sí, vámonos un poco a lo que son, yo le he puesto como manifestaciones clínicas, pero en realidad son más que todo términos, ¿no? Que deben saber. Primero, la dismetría. La dismetría nos relaciona 2 cosas, ¿no? La fuerza de movimiento y la finalidad. Cuando estas dos no tienen relación, estamos hablando de una dismetría. Por ejemplo, la persona, para medir su dismetría o saber si está coordinando bien ciertos movimientos, se le pide que por favor ponga su dedo índice en la punta de la nariz, ¿ya? Acerque el dedo índice a la punta de la nariz. Entonces, si la persona no es capaz de hacer ese simple movimiento, podríamos estar hablando de una dismetría, porque la fuerza del movimiento no se relaciona con la finalidad. Entonces, muchas personas realizan este tipo de movimiento, pero según ellas están coordinando el movimiento, están tocando la punta de su nariz, pero no es así. Entonces ahí estaríamos hablando de una dismetría. Luego, ataxia, alteraciones en la marcha. En esta gráfica vamos a poder ver la ataxia. A la persona se le pide caminar en línea recta y miren por todos estos lugares pisa y no es capaz de mantener una línea recta. Aparte que no puede caminar porque una persona normal cuando camina mantiene los pies más juntos, ¿no? Pero esta persona no, los tiene separados porque piensa que se va a caer, su equilibrio está mal y entonces no puede caminar como una persona normal, ¿entienden? Y tampoco puede caminar en línea recta. Luego esto
va en relación a la hipotonía. Hipotonía porque no es capaz, por ejemplo este bebé, ¿no? Lo están cargando y no es capaz de mantener una postura porque sus músculos no presentan el tono muscular, la tonicidad que deberían presentar, ¿ok? Por una situación patológica. Y de esto también les he dicho ya varias veces, hemos repetido que el cerebelo se encarga también del tono muscular. Entonces en este caso estamos hablando de una hipotonía. Luego, ¿qué más? El nistagmus, que también lo podemos ver acá, que es simplemente este movimiento involuntario de los ojos, que es bastante preocupante, ¿no? Podríamos estar hablando de un problema a nivel del cerebelo. Luego este movimiento, este temblor, el temblor intencional, que la persona pues se le pide hacer cualquier cosa, se le pide escribir y sus miembros superiores empiezan a temblar, ¿no? Alteraciones de escritura, también trastornos de palabra, que esto simplemente se da por la concentración desordenada de los músculos del habla, tanto los músculos de la lengua como de la faringe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a hablar y no mantiene una velocidad, ¿ya? A veces habla mucho más rápido, otras veces habla mucho más lento, y en realidad es por esta contracción desordenada de los músculos del habla. Luego, la adiadococinesia, es que es súper larga la palabra, pero en realidad es simple, porque esta persona no va a poder hacer movimientos opuestos. Por ejemplo, el de supinación y pronación. Se le pide a la persona que haga movimientos de supinación y pronación y no los puede hacer, no es capaz de hacerlos. O de flexión y extensión de alguno de sus miembros, ¿no? Por ejemplo, del brazo izquierdo una flexión y del brazo derecho una extensión, y la persona no es capaz de coordinar esos movimientos. Luego también tenemos la asinergia, que en realidad no hay coordinación de músculos agonistas y antagonistas, entonces no es capaz de realizar ciertos movimientos, ¿ya? Hemos hablado, ¿no? Antes, no sé si muchos hayan estado cuando hemos hablado de los músculos agonistas y antagonistas. Por ejemplo, aquí vamos a dar un ejemplo. El bíceps. El bíceps es un músculo que se flexiona, mientras que el tríceps es el músculo que se extiende. Entonces podríamos decir que esos son músculos antagonistas, el bíceps y el tríceps, ¿no? Porque realizan funciones contrarias. Entonces, para hacer la flexión del antebrazo sobre el brazo, necesito esa coordinación de estos músculos. Y si no existe esta coordinación, no voy a ser capaz de realizar ese movimiento. Entonces a eso se refiere la asinergia, ¿ya? Entonces por última vez vamos a ver, esta es la ataxia, que es bastante común, más que todo en sujetos, en personas mayores. También aquí tenemos el nistagmus, este es el temblor intencional y esta es la hipotonía, ¿ya? Entonces con eso hemos terminado lo que es cerebelo y vamos a pasar a cuarto ventrículo, ¿ya? Vamos a pasar de una vez y recién cuando terminemos este tema más les voy a dar unos minutos para que puedan realizar algunas preguntas, ¿ya? Hablemos de cuarto ventrículo. Para esto quiero que vean esta imagen, que es una imagen real de cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo va a ser este espacio, ¿ya? Es un espacio. Ahora sí, empecemos. Acá tenemos cerebelo, que es lo que hemos hablado toda esta hora, ¿no? Que hemos estado hablando de cerebelo. Y aquí tenemos tronco encefálico. Y entonces va a existir un espacio aquí en medio que tiene esta forma triangular, si lo vemos desde una vista lateral, que va a ser denominado el cuarto ventrículo, ¿ya? Un espacio por donde más que todo va a fluir lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Por este espacio. Entonces va a tener
lo que es un techo y un piso, ¿no? El cuarto ventrículo, porque hemos visto que es como una tiendita. Acá podemos ver, ¿no? Una de estas carpas de circo, ¿no? Que tiene un techo y un piso. Pues igual el cuarto ventrículo va a tener un piso, un techo y una configuración superior, inferior y también ciertos orificios por donde va a conectar con las demás estructuras, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero, aquí. Vamos a ver primero lo que es el piso del cuarto ventrículo. Acá podemos ver, esta es la imagen real, esta también, y este es el esquema que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, vamos a tener un surco medio, que es este que vemos acá, en su ángulo superior, porque es como una fosa romboidea el piso, ¿ya? Es como un rombo. Entonces va a tener un ángulo superior, inferior y dos laterales. Primero el surco medio, superiormente va a conectar con el acueducto de Silvio e inferiormente con el Obex, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Aquí vamos a presentar ciertas estructuras que van a estar en relación a ciertos pares craneales. Por ejemplo, el triángulo o trígono, también se le denomina, del hipogloso, que podemos ver acá. En esta otra imagen, a este nivel, ¿no? Que va a estar en relación al nervio hipogloso. Luego tenemos por fuera el trígono del vago, o también triángulo vagal, que está en relación al décimo par, ¿no? O también denominado al nervio neumogástrico, al par neumogástrico. Luego más inferior vamos a tener un área que es denominada el área postrema, ¿ya? Después, ¿qué más podemos ver? Vamos a observar a este nivel donde se encuentran los ángulos laterales las estrías medulares, ¿ya? Luego tenemos a este nivel unas eminencias medias, que son los colículos del nervio facial. Estas eminencias son también corresponde a la rodilla del facial. Por eso es que se ven de esta forma, ¿no? Como unos redonditos, podríamos decir. Aquí también los tenemos dibujados, que es el colículo del facial. Son las eminencias medias. Luego, fobias. A estas estructuras que vemos laterales, acá también se pueden observar mejor, van a ser las fobias superiores, ¿ya? Fobia superior. Acá la podemos ver, fobia superior. Luego, ¿qué más podemos ver? Podemos ver acá en la profundidad una estructura un poco más negruzca, que es denominada el locus coeruleus, ¿ya? Locus se escribe ceruleus, pero se denomina locus coeruleus, ¿ya? Luego, ¿qué más podemos ver? Creo que esas son todas las estructuras, ¿ya? Entonces, todo eso, todas estas estructuras pertenecen al piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver el techo del cuarto ventrículo. El techo del cuarto ventrículo primero se va a relacionar con los colículos del tronco encefálico. Luego vamos a tener aquí el velo medular superior y velo medular inferior, ¿ya? Luego más inferior tenemos el plexo coroideo, parte del plexo coroideo. Entonces, este plexo coroideo va a estar recubierto por una tela que va a ser denominada la tela coroidea. Entonces aquí vamos a observar una unión, la unión telovelar, que va a estar a nivel de lo que es la amígdala o tónsila, ¿no? Del cerebelo.
el polo de la tónsila o de la amígdala del cerebelo va a ser el punto de unión, va a reflejar el punto de unión de la unión del velo medular inferior con la tela coroidea, ¿no? Entonces, todas estas estructuras van a conformar lo que es el techo del cuarto ventrículo. Ahora tenemos que hablar de los orificios, ¿ya? A eso también. Estos son los límites, tanto superiores como inferiores, de lo que va a ser el piso del cuarto ventrículo. Acá podemos ver los pedúnculos cerebelosos. Los dos superiores, medios e inferiores, que están en relación a los límites superiores de lo que es la fosa romboidea, o también denominado el piso del cuarto ventrículo. Inferiormente vamos a tener a las tenias, así es como se llaman los límites inferiores de esta fosa, las tenias, ¿ya? Y como hemos dicho, en los ángulos vamos a encontrar en el ángulo superior al acueducto de Silvio y en el inferior al óbex, ¿ya? Entonces eso. Luego tenemos que hablar de los agujeros, ¿ya? Abajo o en la parte inferior de lo que es el cuarto ventrículo vamos a encontrar en el ángulo inferior al óbex, ¿no? Que está representado en esta gráfica con este triángulo amarillo. Pero también va a existir otro agujero que nos va a comunicar con el espacio subaracnoideo, que va a ser denominado los forámenes, ¿no? Los agujeros de Magendie, ¿ya? Y también vamos a tener los agujeros de Luschka, ¿ya? Ambos nos van a comunicar con lo que es la cisterna magna, también se denomina, y también con el espacio subaracnoideo, que es parte de las meninges, ¿no? Espacio subaracnoideo. Entonces eso también es bastante importante. Y como ya hemos mencionado, en el ángulo superior vamos a encontrar al acueducto de Silvio, que nos va a comunicar hacia arriba con el tercer ventrículo, ¿ya? Entonces eso también es bastante importante, y eso sería todo lo que tenemos que ver de tanto cuarto ventrículo como cerebelo. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, es momento.